Bueno, perfecto, muy bien. Arrancamos entonces con la clase número 2 de sistemas operativos para este cuatrimestre del 2024, donde hoy vamos a continuar con algunos conceptos de sistemas operativos y principalmente nos vamos a meter ya en un primer tema muy importante, necesario, que se llama procesos, que obviamente es como el pilar, como la base, como lo sustancial de lo que hace que todo se mueva en la informática, ¿no? O sea, absolutamente todo lo que por ahí pensamos o imaginamos desde mover un mouse, apretar una tecla, bueno, encender un dispositivo, pulsar una pantalla, arrastrar un objeto a la pantalla, bueno, pulsar un botón, escribir un texto, enviar un audio, sacar una foto, bueno, todo, absolutamente todas las interacciones que realizamos con dispositivos móviles o de escritorio, o PC o tablets, incluso que son móviles, o los mismos teléfonos, todo eso está basado en el proceso. Todo eso dispara un proceso. El sistema operativo, como ya hemos repetido, hemos hablado un poco, incluso en el curso introductorio, y bueno, a medida que ya avanzamos, en la clase anterior también, bien definimos algunos conceptos básicos necesarios, debemos continuar ampliando la base de conocimiento conceptual, porque realmente es importante que el desarrollador de software, el técnico universitario en programación, en este caso, conozca cuáles son las características fundamentales, cuáles son las limitaciones, cuáles son las herramientas que dispone un sistema operativo para poder administrar, para poder auditar, para poder manejar los programas que los desarrolladores pueden llegar a elaborar o desarrollar. Y como desarrollador necesito tener conciencia de que mi programa en algún momento va a aterrizar en algún sistema operativo, ¿no? Entonces, sin duda, el conocimiento de un sistema operativo es medular para un desarrollador de software porque necesita estar consciente de eso. Porque el sistema operativo va a ser el que va a despertarse en cada dispositivo cada vez que es encendido y siempre va a estar constantemente mirando qué es lo que tiene disponible, qué es lo que tiene conectado a esa placa madre, ¿no? O a ese procesador que es el que está administrando absolutamente todo. Y está constantemente consciente de lo que tiene. Cuánta memoria, cuánto espacio en disco, qué dispositivos están conectados, qué es lo que está encendido, qué está apagado. Bueno, absolutamente todo es controlado por el sistema operativo, por eso le decimos el señor OS, y que a su vez eso nos permite tener plena conciencia de que todo software que nosotros tratemos de correr conjunto a ese dispositivo que tiene ya un sistema operativo andando, de lo contrario no estaría encendido, no estaría marchando, ¿no? Bueno, va a tener que entenderse con ese sistema. O sea que si yo en mi aplicación hago un derroche desmedido de memoria, o hago un derroche infernal de recursos al levantar, porque coloco un video, coloco unas imágenes pesadísimas, obviamente me voy a ver en un problema porque el sistema operativo no me va a dar toda la memoria que necesito porque la tiene ya asignada para otras cosas, o sea, está administrando recursos. Un sistema que administra los recursos muy rígidamente, o sea, no es amigo de nadie, nadie absolutamente. Es muy rígido, muy preciso también. Entonces, si yo cometo ese error y lanzo muy contento mi página web o mi aplicación móvil, y resulta que tiene una página que levanta un video que tiene como 200 gigas, o levanto unas fotos que también pesan 5 gigas cada una, a la realidad, y pretendo hacer un slide con esa foto, hasta que carga en el teléfono la primera foto, el usuario ya se fue 5 veces, ¿no? O sea, nadie va a estar mirando 20, 30 segundos una pantalla hasta que cargue foto, y mucho menos que arranque un video. Entonces, ese tema que es tan básico, si yo no lo tengo en cuenta, bueno, obvio que mi desarrollo, mi página web o mi sistema, lo que sea, va a encontrarse con un problema importante en muchos dispositivos. No digo que en todos, porque bueno, hay dispositivos muy potentes que tienen incluso un montón de memoria, un montón de capacidad, tienen procesadores de 8 núcleos, 16 núcleos, bueno, como que hay recursos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente ahí sí puede ser que demore menos y bueno, puede funcionar. Es un error bastante común, bastante normal, los desarrolladores
sin esta experiencia o sin haber reparado en la importancia de esta conceptualización, estamos hablando, donde el sistema operativo debe estar en plena conciencia del desarrollador, porque si yo tengo una máquina, me pude comprar una máquina que tiene 64 GB de memoria RAM, tengo 5 TB en disco SSD, o sea, tengo todo un procesador que es una bestia, bueno, obvio, todo mi desarrollo se va a ver de una manera espectacular, pero yo después tengo que saber que ese mismo desarrollo de web, que yo aquí lo estoy mirando de manera perfecta cómo funciona, tengo que ver cómo funciona en un teléfono con un mega. Eh, Ese es el tema. De lo contrario, ¿de qué me sirve hacer un desarrollo que después no lo puede usar la gente? Entonces, estos ejemplos exagerados que estoy dando es para que se genere, ¿no?, un poco el concepto, la reflexión en cada uno de los oyentes, para de esa manera entender un poco de que hay necesariedad, es muy importante que la conciencia comience a acabar en estas cosas, que el desarrollador tenga una idea de lo que realmente estamos hablando. Bueno, como decía, la unidad 2 es específicamente procesos y eh, habíamos hablado ya de lo que es la abstracción. Recuerden que nosotros seguimos a Andrew Tannenbaum. Yo les había comentado que estaba disponible el libro, se los había pasado. Es algo muy interesante porque tiene una redacción muy amena, eh, da muchos ejemplos. La verdad que es una persona que realmente, además de haber escrito ya un sistema operativo como Minix, después de escribir libros sobre cómo funcionan los sistemas operativos, bueno, es un personaje de la historia de la industria que realmente vale la pena por ahí embeberse, vale la pena dedicarle un poco de tiempo. O sea, no digo que se van a pasar leyendo libros de él o leer todo el libro, pero quizá algunos temas como estos convenga abordarlos, porque claro, lo que podemos dar en una clase de una hora, por más que sin duda va a ser resumido, ¿no? Y ese resumen no es que podamos ampliar demasiado, por eso que es bueno por ahí presentar el tema en la clase y después, si alguien lo quiere ahondar, profundizar, sería muy bienvenido porque, como te digo, tiene una redacción que realmente es muy interesante y te pega el concepto. Eso es lo lindo, ¿no? Es decir, vas leyendo, se hace ameno, se hace interesante porque tiene buena redacción, cuenta historias, agrega datos, bueno, es linda la redacción que tiene. Y, y cuando terminás de entender, de seguirle el hilo del cuentito que te hace el librito, te quedó el concepto. O sea, que realmente, bueno, es algo que vale la pena, ¿no? Invertir ahí por ahí 40 minutos, una hora de lectura, eh, puede llegar a ser muy provechoso, porque el concepto en esto es necesario, ¿no? O sea, esto no es eh, un código de un lenguaje, o sea, no es necesario, porque eso está en todos lados. O sea, el código del lenguaje de X que estoy usando no me funciona porque tengo un problema de sintaxis o lo que sea, no estoy resolviendo una función porque no me acuerdo bien cómo era o cómo funcionaba. Bueno, lo busco y eso al instante está disponible hoy en línea. Lo que no va a estar disponible sencillamente y de forma rápida es el concepto. Por eso que es necesario aprovechar esta formación que ustedes están haciendo, este tipo de cosas, porque es algo que se aprende una vez y ya se forma derecho la persona que va a desarrollar y obviamente marca la diferencia después cuando eh, termina los trabajos, porque tuvo en cuenta cosas que son realmente medulares e importantes. Habíamos hablado nosotros de la abstracción, que era como algo de lo que se valía mucho la industria, incluso la parte académica de la industria, los primeros pensadores, digamos, cómo fueron tratando de entender todo esto, cómo fueron tratando de lograr estos enormes avances. Bueno, fue gracias a la abstracción, es decir, fue gracias a colocarle nombres a algo, a conceptualizar cosas en el aire, abstractas, poniéndole un nombre, conceptualizando, haciendo que podamos graficarlo mentalmente para poder entenderlo. Y así apareció la abstracción de los archivos, ¿verdad?
la abstracción del proceso, del programa. ¿Qué es algo, no? ¿Qué es? Bueno, son todos conceptos abstractos. ¿Por qué? Porque hay abstracción aplicada a la N en esto, de forma constante, para poder realmente, de algo que es tan técnico, tan físico como es una placa electrónica con un procesador, una memoria, una fuente de alimentación, y el flujo de bits, algo tan físico realmente se complejiza por ahí comprender el funcionamiento si no se hace una buena abstracción, ¿verdad? Bueno, de ahí viene un poco esto de la abstracción, una manera de poder lograr comprenderlo humanamente a esto que se ha desarrollado, que no es otra cosa que una emulación de lo que se piensa que hacemos en el cerebro. Cómo nosotros de alguna forma logramos hilvanar o mover nuestras ideas dentro del cerebro. Bueno, el sistema operativo tiene dos funciones importantísimas: administrar recursos y abstraerse, es decir, tratar de presentar de forma amigable al usuario la administración de esos recursos mediante programas. Eh, Dentro de administrar los recursos también está toda la parte del control, es decir, de la percepción que tiene el programa de lo que tiene conectado. O sea, recuerdan que decíamos que como que se despierta alguien en un lugar y es el sistema operativo y detecta absolutamente todo lo que tiene a su conexión, a su alcance. Y administra todo eso. Y la abstracción hace que lo pueda presentar amigablemente. Si toda esa parte como fea, que no se entiende mucho, se aparece de forma entendible para el humano. Y el concepto de proceso no es otra cosa que una abstracción de un programa en ejecución. Eso es el proceso. Es un programa en ejecución. Una abstracción de un programa en ejecución, o un programa en ejecución está bien si se define de esa forma también, ¿no? Con sus variables, es decir, cumpliendo determinada función que tiene ese proceso mismo, porque no es otra cosa que un programa. Pero no es que es el programa el proceso, sino que es la acción de ejecución de ese programa. Ese es el proceso. El proceso no es el programa. El proceso es el programa en ejecución. Ese momento, ese instante, esa acción de ejecución que se está produciendo cuando el programa corre. Esos son los procesos. Estos procesos van a interactuar en forma indefinida y secuencial. Indefinida, o sea, constantemente. Todo el tiempo. Ahora están miles y millones de procesos constantemente, ahora actuando, iniciando, muriendo, en forma constante e indefinida y secuencialmente, ¿no? O sea, termina uno y sigue el otro. Forma todo ordenado, porque esto lo define ¿quién? El sistema operativo a través del CPU, a través del procesador donde permite el acceso de todas las llamadas haciendo una larga fila de procesos para que en forma ordenada vayan produciéndose los desarrollos de cada uno. Cuando le toca el turno a cada uno, entra en acción ese proceso. Cuando dice ahí que emula un pseudo paralelismo de acciones es porque realmente es así, es decir, no es que hay varios procesos todos a la vez, sino que van ejecutándose, frena y sigue el otro. Ejecuta un tiempo el segundo, frena nuevamente y sigue el tercero. Ejecuta el tercero su tiempo asignado por el sistema operativo, frena nuevamente y sigue el cuarto. Termina el cuarto su tiempo de estrellato, digamos, sus 15 minutos de fama, frena nuevamente, también por orden del sistema operativo, y comienza y continúa el primero donde lo dejó. Y así se van turnando hasta que termina su estrellato, hasta que termina su función, sería. Termina su presentación en el escenario, listo. Se quedan los últimos 2 segundos, listo, terminó todo, se fue. Y murió el proceso. Hasta que sea creado nuevamente por otra llamada, por otra interacción, por otra ejecución del programa que necesite que ese proceso lleve adelante algo en el procesador. Analizar mediante la unidad aritmética lógica, si tiene que tomar decisiones, si tiene que calcular algo, si tiene que guardar en memoria, si tiene que leer en memoria, si tiene que calcular y guardar. Bueno, todo eso hacen los procesos. Ahí hay una pequeña gráfica, también sacada del libro de Tannenbaum, donde hay 4 procesos
y cómo se conmutan las acciones, un poco lo que recién lo describía, ¿no? Fíjense que la línea de tiempo se va corriendo porque en realidad se van ejecutando por lapsos de tiempo cada uno de ellos y le da lugar al que sí. Eso se denomina multiprogramación, una conmutación que es tan veloz que parecería que van todos en simultáneo, pero en realidad se están haciendo por tiempo. Se le va dando espacio de tiempo a cada uno. Si yo abro un navegador, ¿verdad? Abro el navegador Chrome, abro el Word, ¿no? Para hacer una nota, y abro un Excel. Hago clic, clic, clic. Los tres iconos, bueno, sí, van a levantar uno, van a levantar el segundo, el tercero, y van a quedarse ahí y a medida que pueden van a empezar a mostrar cara, ¿no? Las aplicaciones. Pero el sistema operativo le fue otorgando milisegundos, nanosegundos en realidad, de espacio de tiempo para que vayan haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, yo programador, si desarrollo una aplicación que tiene demasiados recursos, que tiene demasiada memoria, que tiene demasiadas cosas que hacer, cuando va a levantarse para mostrarse, tengo que tener en cuenta eso, que el sistema operativo no me va a dar todo el tiempo a mí para que yo haga mi presentación, no, porque puede haber otros clics en espera, los cuales van a compartir el tiempo. Entonces, mi 15 minutos de fama van a ser 15 nanosegundos, lo cual yo tengo que ver cómo logro ahí que ya directamente la pantalla se abre y se muestre y esté todo listo. Tengo que poner una super imagen, o tengo que poner una rueda que dé vuelta y que no sé qué, y que diga esto. Porque realmente, si bien puede quedar hermoso, espectacular, todo, eso va en detrimento de lo que el usuario hoy espera. Porque no es más lo que era hace 10, 15, 20 años, 30, ¿no? Cuando estábamos todos anestesiados porque mirábamos un programa que se ejecutaba. Y hoy usamos un programa y capaz que estábamos horas con ese programa. No, hoy usamos 5 o 6 aplicaciones todo el tiempo. La aplicación de mail, la de mensajería, si usamos WhatsApp, si usamos Telegram, más los mails, más el navegador, más si estoy escuchando Spotify o cualquier otro reproductor de música o tengo un video de fondo. Bueno, todo eso lo que está haciendo es enviando peticiones al procesador para que cada una de esas aplicaciones ejecute una porción del proceso que le corresponde. Entonces yo debo ser consciente cuando voy a desarrollar que eso va a pasar con mi programa, ¿verdad? Entonces yo no puedo poner a hacer un proceso que sea enorme, porque la idea puede estar genial. Sí, tengo que leer los 3 millones de registros de los usuarios de todas las ventas de los últimos 20 años. Perfecto. Está genial. Hay que leerlo, hay que hacer, y hay que, después de leerlo, hay que sumarlo, hay que clasificarlo, hay que ponerlos en gráficos y demás. Bueno, para hacer eso y para que realmente rinda y no tenga que estar media hora el usuario esperando frente a la pantalla que se formen las gráficas, hay que desarrollarlo de alguna manera en particular, hay que tener una estrategia de desarrollo y hay que usar buenas prácticas de programación que vamos a aprender acá en este curso, obviamente, toda la carrera. Son ejemplos bien claritos de cómo funciona y de la importancia que tiene esto de comprender cómo está. No es que yo tengo que convertirme en un súper erudito acerca de cómo escribir un sistema operativo, no me tengo que entender, ni siquiera entender electrónicamente cómo, no me sirve, ¿para qué? No hace falta. Sí tengo que entender lo que sucede, tengo que comprender lo que pasa. Bueno, acá hacemos una comparativa muy práctica, muy cotidiana, de lo que sería un proceso y un programa, ¿no? Y esto es un ejemplo de alguien que está haciendo una torta, una receta de cocina y tiene una interrupción por un evento ajeno, un evento extraño que ocurre sin que lo prevea. Eso es lo que sucede con nuestros programas. Entonces nosotros tenemos que programar pensando en eso, que nuestro programa en algún momento puede ser interrumpido. Entonces yo no puedo estar pensando que tengo todo el tiempo del mundo para todo. Siempre tengo que estar programando sabiendo que mi programa en cualquier momento puede estar interrumpido por otro proceso, por otra situación extra, ¿no? Entonces debo estar preparado para eso. Entonces imaginemos que alguien está haciendo una receta de cocina. Entonces el programa va a ser la receta, el programa va a ser la lista de pasos que hay que hacer, ¿no?
Los ingredientes son los datos del algoritmo. Quien prepara la receta es el CPU, ¿no? El operador que está haciendo todas las cosas es el CPU, es el que está dándole paso a los procesos, digamos, que hay que realizar. Lee el primer paso y dice, bueno, hornear o dice o batir, qué sé yo, bueno, ese es el proceso batir, es porque el programa ejecutó esa sentencia, entonces como es un programa de ejecución del proceso, bueno, ese proceso tiene esa parte de batido, que está en este momento en ejecución. El proceso de la acción que lleva adelante el cocinero, o el CPU sería en este caso, al interpretar los datos leyendo la receta para ir al resultado de la salida del producto cocinado. Bueno, ¿no? Eso. Entonces, vamos a suponer que cuando está en pleno proceso, después que terminó el batido, dice, bueno, agregue ahora manteca o lo que sea, o el azúcar, está haciendo otro proceso y es interrumpido porque viene el hijo del cocinero que lo picó una avispa o se pegó en el dedo, lo que sea, tiene un accidente X. Tiene que hacer una interrupción, tiene que detener todo lo que está haciendo, guardando la instancia donde está detenido, de forma prolija para después volver a retomarlo, y en ese instante abrir otro proceso en su mente, digamos, para consultar un libro de primer auxilio, lo que sea, para solucionar el tema, atender el hijo que está golpeado o que está accidentado. Entonces ahí ya tenemos dos procesos en ejecución, ¿no? El que está detenido y el nuevo, que estoy abriendo para consulta, y después un tercero que es cuando ya aplico el conocimiento para solucionar el tema de... Y después sí que termine ahí, continuaré con el que quedó detenido, es la espera de la solución. Ahí seguiré con los pasos para culminar la receta. Todos los procesos cuando se detienen tienen que grabar, por eso que existen los registros, CPU, que hemos visto, recuerdo cuando vimos von Neumann, vimos dentro del panorama de von Neumann que había un contador de registro, que había variables que se registran. ¿Por qué? Porque debo guardar exactamente en qué momento quedó cada una de las instancias de ese proceso en ejecución para después continuarlo cuando le toque el turno. Bueno, y finalmente colocamos una pequeña definición acá. Si esa actividad del proceso que va a tener lugar en la CPU, y bueno, va a tener el programa una entrada, una salida y un estado. Ya vamos a ver el tema de los estados, es necesario, ¿por qué? Porque vieron que se detienen, entonces tiene que tener un estado cuando se detiene, y de acuerdo a los estados que van teniendo todos los procesos en ejecución en ese momento, van evolucionando al estado siguiente, ¿no? Y de esa manera se produce esto de la transición de los procesos y los estados entre ellos. ¿Cómo hago para detener uno, seguir el otro y demás? Eso tiene toda una mecánica que ya la vamos a mirar seguidamente. Pero no es otra cosa que eso, ¿no? Y más allá de que sea simple de comprender, creo que el concepto que enarbola todo esto, y lo que más que nada hace como un paraguas gigante, que es importante entenderlo, es que eso es lo que nosotros debemos estar conscientes. Es lo que sucede dentro de la máquina, y que cuando nuestro programa también se descargue en cualquier dispositivo, no tenemos idea quiénes van a ser los procesos secundarios, todo el resto de la comunidad de programas que va a haber ahí adentro. O sea, no sabemos en qué vecindario va a caer nuestro programa, digamos. Sabemos si van a ser buenos vecinos, más o menos, van a ser medio heavy. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo clarito para que nuestras aplicaciones siempre vayan de la mano de la coherencia, de las cuestiones básicas, ¿no? Donde no podamos ser víctima de que el sistema operativo nos haga un costado porque nuestra demanda es eterna y no nos va a prestar la atención necesaria. ¿Cómo se generan y cómo se terminan los procesos? Un poco ya hemos charlado, ya algo estoy diciendo, ¿no? Pero aquí está como detallado de forma precisa. ¿Por qué? Porque por ahí hay algunos esquemas que se nos escapan y no, ejemplos no hay para todo, entonces como que aquí nos aseguramos de tener claro cuándo se disparan procesos. Bueno, obviamente cuando arranca el sistema sí o sí, se disparan múltiples procesos, miles, ¿no? ¿Por qué? Porque principalmente tiene que detectar todo tipo de dispositivo conectado, así que imagínense que
para cada, para cada detección tiene que estar disparando procesos constantemente. Y a su vez, si el dispositivo tiene alguna otra característica, también más procesos o procesos hijos que se le llama, para compartir con esa información que a su vez necesita ser completada por otro tipo de proceso. Otra cosa que dispara procesos es la ejecución de un proceso de una llamada al sistema para crear otro proceso. En este caso, es lo que el ejemplo que le estaba dando, es decir, yo tengo un proceso en marcha, pero a su vez necesita consultar otra cosa, entonces crea otro proceso. El proceso padre crea un proceso hijo para generar una consulta extra que es necesaria para culminar el proceso que está en marcha. Una petición de usuario, eso obviamente, los ejemplos más claros, ¿no? Mouse, teclado, USB, bueno, lo que sea. Cualquier aplicación, cualquier botón de una aplicación. Y el inicio de un trabajo por lote, esto es cuando se usan las grandes máquinas que tienen que hacer los procesos por partes. Es decir, así como yo le daba el ejemplo de leer 3 millones de registros de operaciones de venta, también eh, tenemos que ejemplos de estos casos donde hay grandes cantidades de material que hay que procesar, nóminas de empleados, bueno, liquidaciones de los sueldos y demás. Eso se genera por partes, por lotes se llama, ¿no? Bueno, un caso parecido sería si tenemos que revisar los 3 millones de registros de unas ventas de muchos años, lo voy a tener que lotear, lo voy a tener que trabajar por lotes. De esa forma, yo me aseguro de que no se producen los famosos cuellos de botella o que me produce un esfuerzo sobrecargo en el procesador o en el consumo de memoria y el sistema operativo no se ve obligado a detenerme el proceso constantemente y no me permita continuar. ¿Cuándo terminan los procesos? Cuando se crea el proceso, comienza a ejecutarse y realiza el trabajo al que está destinado. Terminará por lo general debido a distintas condiciones que pueden ser las siguientes, que son 4 también. Una salida normal voluntaria, o sea, el proceso inició y terminó, listo. O el proceso inició, fue detenido por el sistema operativo, le dio lugar a otro, volvió a su escena, siguió, terminó y listo, salió voluntariamente. Y fue algo normal, ni un problema. Salida por error, también voluntaria, pero por error, es decir, cuando yo en mi aplicación hago un buen manejo de errores, recuerdan que habíamos hablado de la robustez en programación 1, donde uno genera un código, un programa que es robusto porque prevé que no se rompa, prevé que si hay algún tipo de anomalía, que el programa mismo sea que hace que informe al usuario que va a detenerse porque hubo un inconveniente, un problema, pero sale voluntariamente. No es que el sistema operativo lo expulsa, lo saca o lo cierra. Error fatal, esta sí es involuntaria, o sea, acá hay un error fatal, entonces directamente el sistema operativo te expulsó directamente. O bien, otra involuntaria es cuando soy eliminado por otro proceso. También puede ocurrir que el proceso padre generó un par de procesos hijos, uno terminó previamente, el otro lo hizo de respaldo, también ocurre. Entonces, ¿qué hago? Mato el segundo proceso porque no me sirve ya para nada y lo dejo al que ya arrancó, que hizo 2 caminos, por ejemplo. Tenía que descargar 2 datos y tenía 2 opciones donde descargarlo, entonces el primero que me daba la respuesta era el que iba a seguir. Bueno, el que ganó es el que sigue y el otro se muere. Lo mata el mismo proceso. Entonces, tengo 2 salidas voluntarias, la normal, la del error controlado, la del error fatal, que es el que tenemos que evitar siempre, y la que es eliminada por el proceso, que eso es totalmente también. Es involuntario para el proceso, pero es previsible incluso desde la programación. Puedo prever que ocurra eso. Pero para el proceso es una salida involuntaria. Tenemos lo que también se denomina jerarquía y estado entre los procesos. Aquí, ¿por qué? Porque ya nos vamos metiendo en cómo se entienden entre los procesos, cómo se genera todo esa danza, ese baile que hay entre toda la cantidad de procesos que están en esa enorme fila, esa cola de espera que se genera, a medida que el usuario va generando peticiones, incluso muchos programas van generando sus peticiones de procesos porque lo necesitan,
para ejecutarse. Bueno, ahí hay una jerarquía y aparecen los famosos estados que nos van a permitir a los procesos entender, de acuerdo al estado, cómo tienen que comportarse. Hay dos maneras de estos. Linux, o sea, Unix, tiene una forma de estados y Windows no. Windows generó toda una familia de procesos de igualdad, pero igual les pone como una identificación, o sea que más o menos parecido, pero no hay jerarquía, o sea, no hay árbol, como es en Linux, pero en Linux tenemos esa jerarquía de padres e hijos en forma de árbol, y en Windows tenemos, si bien hay una igualdad, pero también hay una relación. ¿Por qué? Porque el que lo abre está relacionado con el otro proceso que está abierto. O sea, no hay jerarquía, pero en realidad hay relación. O sea, en definitiva es más o menos lo mismo, solo que no está como lo tenemos por ahí conceptualizado, ¿no? Pero es más o menos lo mismo la forma de trabajo. El concepto aquí es que un proceso puede dar lugar a otro, ¿no? O tener hilos, se llaman hilos. ¿Por qué? Porque le conviene desarrollar en parte algunas características necesarias para manejar dentro de un mismo espacio de memoria varias actuaciones. Entonces, ya vamos a ver cómo se incorpora eso cuando vemos memoria, pero un poco la explicación es esa, ¿no? ¿Por qué necesitamos jerarquía? Bueno, ¿por qué necesitamos hilos? ¿O por qué necesitamos un proceso que a su vez tenga otros procesos que lo ayudan? Precisamente por esto. Porque imaginen un documento de Word, de texto, de escribiendo, va a haber un proceso que está manejando la escritura, es decir, que está constantemente recibiendo los impactos de las teclas y esas teclas van teniendo que ir al procesador y a su vez tienen que mostrarse en la pantalla, ¿verdad? El tema de la letra. Por otro lado, debe haber otro proceso que está custodiando, bueno, la cantidad de espacio que está teniendo el documento mismo y está contando con la memoria que previó. Y si no, tiene que estar haciendo espacio. Y un tercer hilo del proceso, todo siempre en base al mismo proceso. ¿Por qué? Porque todo el proceso se maneja sobre una única ubicación de memoria, que es donde está el archivo que estoy guardando. Entonces, tengo el de las letras cuando estoy tipeando, tengo el que va controlando el espacio de memoria y tengo a su vez el tercero que va controlando el autoguardado, por ejemplo. Es un ejemplo, hay otras cosas más todavía. Hay múltiples procesos, no solamente tres. Cuando estoy escribiendo una cartita o un documento en Word, o un Excel, lo mismo. Hay múltiples procesos todo el tiempo, miles y miles. ¿Por qué? Porque realmente es necesario controlarlo. Ahora, todo parte de un primer proceso que dio origen al resto. A sus hilos, a sus hijos, bueno, lo quiera llamar. O a su rama de procesos que dependen de ese que lo originó. Porque realmente es necesario que todo eso trabaje sobre la única ubicación de memoria donde está el archivo que estamos trabajando. En cuanto al estado, aunque cada proceso es una entidad independiente, es decir, con su propio contador de programa y con su estado interno, a menudo los procesos necesitan interactuar con otros, bueno, lo que le estoy diciendo, ¿no? Y un proceso puede generar cierta salida que otro proceso utiliza como entrada. Entonces, ahí es donde tenemos los tres estados que aparecen, digamos, como por su nombre, en ejecución, bloqueado. Son los tres estados que puede tener el proceso: ejecución, ejecutándose, bloqueado y listo. Porque claro, si bien hablamos de que parece que se hace todo a la vez, recuerden que siempre se debe de tener uno para que actúe el otro. Entonces, como que este proceso inicial que genera el documento de Word está constantemente deteniéndose para que actúe el de las letras, después se detiene para que actúe el de control de memoria, se detiene para que actúe el del autoguardado, se detiene, queda listo y se bloquea para que siga el de las letras, y así, todo forma nanosegundos de velocidad, que a nosotros nos hace emular como si fuera todo pseudo paralelismo, se llama. Fuera un falso paralelismo. Todo fuera en el mismo tiempo, pero no es así. El estado de ejecución es cuando el CPU procesa los datos por el tiempo asignado. O sea, es el momento del estrellato, los 15 minutos de fama, los 15 nanosegundos de fama serían, ¿no? Esa es ejecución.
El bloqueado es cuando el OS o el sistema operativo, a través del planificador de procesos, otro concepto que ya vamos a ver, detiene un proceso que cumple su tiempo y asigna recursos a otro de la cola. Hay un planificador de procesos, que también es un programa, está dentro del sistema operativo, funciona en el sistema operativo, se controla, se llama planificador de procesos porque alguien tiene que ordenar este lío. Alguien tiene que encargarse de recibir toda esa fila de gente que quiere hacer cosas, de procesos, y alguien lo tiene que coordinar. Bueno, el planificador de procesos es el que lo controla. Cumple su tiempo asignado y le asigna recursos a otro que está en la cola, al siguiente. Entonces él lo bloquea, el sistema operativo. A ese que estaba en ejecución, tac, le llegó el tiempo, bloqueado, ¿no? Y finalmente, el estado listo, es decir, aquel proceso que es elegible para iniciar o continuar su ejecución. Que está listo es el próximo de la cola sería, que decía recién. Que puede ser no, puede ser uno nuevo, puede ser uno que estuvo detenido. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, ejecución es el que está, el CPU en ese momento en escena. Terminó su tiempo, bloqueado. ¿Quién sigue? El que está listo. ¿Cuál es el que está listo? El que ya es elegible porque ya le toca, ¿no? Porque tiene el espacio en ese momento. ¿Por qué? Porque cumplió su tiempo de espera, ¿no? Entonces ya no está más bloqueado, pasa a listo. Pero cuando pasa a listo, no es que ya entra en escena, no, tiene que esperar la orden de entrada del sistema operativo al procesador para que esté en ejecución. Entonces, puede estar bloqueado, terminó su tiempo de espera asignado, pasa a listo, está en estado listo. Bueno, cuando termine y haya espacio, es el que sigue. Así funciona. Fíjense, esto es un planificador de procesos, son tablas, ¿no? Como para tener una idea de funcionamiento. Es una tabla que en este caso, bueno, un ejemplo, pero es más o menos parecido, ¿no? Algo así es lo que funciona. Tenemos procesos, tenemos administración de memoria, administración de archivos, todo esto manejado en el planificador de procesos, que obviamente todo termina siendo proceso de cada una de estas líneas, ¿no? Pero bueno, es la manera de que el sistema operativo se organiza para manejarse dentro de todo como digo, esa gran danza de peticiones y de órdenes que recibe constantemente el sistema operativo. Esto es simplemente como para agregar conceptos, o sea, no es tampoco que... Ponerse a entender esto bastante pesado, o sea, más el planificador de procesos tiene unas cuantas páginas dentro del libro, lo pueden leer sin duda, pero hay cosas que les va a costar comprender porque se necesita un montón de conocimiento técnico y por ahí como que no tiene mucho sentido. Yo entiendo que es necesario simplemente conocer qué sucede. Es decir, nosotros no es que conocemos específicamente cuál es la función química que se produce cuando se condensa el agua en la nube y se produce la lluvia por alguna especie de choque entre las masas, ¿no? Sabemos que cuando hay algún tipo de nube y se generó alguna condición climática que ya la conocemos conceptualmente, va a llover, se produce la lluvia. Bueno, esto es un poco parecido, ¿no? Debemos entender lo que hemos estado explicando. Y bueno, si bien entendí toda la danza de los procesos, el orden, de que bueno, que le toca a uno, los 15 nanosegundos de escena, lo bloquea el sistema operativo y no le da paso, le sigue el otro, bueno, eso está clarísimo. Pero no entiendo bien lo del planificador de procesos, es bastante normal no entenderlo, o sea, y se preocupen. Pero sí deben saber que dentro del sistema operativo el que se encarga de controlar toda la fiesta de los procesos es el planificador. Ya con eso está. Es decir, es como saber que el agua va a caer de una nube. O sea, tiene que haber una nube para que llueva, ¿no? ¿De dónde va a venir el agua? Bueno, acá es más o menos lo mismo. Viene por ahí el análisis, la conceptualización, me refiero.
Los hilos, bueno, algo le había adelantado. Cada proceso tiene un espacio de dirección, es decir, siempre, en algún momento, necesitamos de la memoria. Es decir, no podría existir nada, nada se podría levantar en el sistema de von Neumann sin memoria. No tendría sentido, por más que yo tenga el procesador, tenga los buses de datos, los buses de direcciones, todo espectacularmente funciona bárbaro, el procesador tiene 16 cores, es una hermosura el procesador, pero no tengo memoria y no me sirve porque yo en algún momento necesito alojar eso en algún lugar, necesito cargarlo en memoria para poder procesarlo, para poder empezar a analizar qué tengo que hacer. Tengo que sumar, tengo que restar, tengo que guardar, tengo que leer. Necesito la memoria. Bueno, y dentro de esa memoria necesito un espacio, necesito un sector donde trabajar, un espacio de dirección. Entonces, cada proceso tiene un espacio de dirección asignado y un solo hilo de control. Pero claro, como ya les había adelantado, hay veces que es conveniente tener varios hilos. ¿Por qué? Porque conviene darle la división de trabajo. Bueno, lo que les explicaba del caso de la nota en el Word, en el editor de texto, ¿no? Porque la principal explicación de esto es que las aplicaciones suelen tener varias actividades a la vez, la mayoría. No hablo de una barrera que solamente se levanta cuando detecta una patente en un estacionamiento, o sea, es muy sencillo. Ahí prácticamente no hay mucho proceso en espera, ¿no? Si es uno nada más. Leyó, levanto. Coincide, no coincide, o sea, es algo muy fácil, muy sencillo. Ahora, cuando hay tantas actividades que controlar, bueno, simplemente se usa el tema de los hilos para que coadyuven o colaboren con el proceso principal y eso lo vaya a, siempre lo vaya a terminar en el mismo espacio de memoria, ¿no? Entonces, esta abstracción, que también son los hilos, es otra abstracción, otro concepto que también se suma a la industria, eh, nos podríamos describir como que es una habilidad que tienen las entidades de trabajar en paralelo, ¿no? Y compartir ese espacio de memoria. Como una habilidad extra que desarrollan los procesos a través de sus colaboradores, los hilos, para que ese espacio de memoria tenga mayor productividad, pueda generarle más cosas. Y bueno, y obviamente como ya el proceso grande o el proceso principal está en marcha, los hilos tienden a ser más rápidos, más veloces, porque ya no tienen que generar el esfuerzo que hizo el principal para ubicar la memoria. Además, ese paso está hecho. Es simplemente ir a buscar el dato y después ya se encarga, se lo pasa al mayor y ya lo tira donde ya conoce la memoria. Distinto cuando uno tiene que levantar el proceso, buscar la dirección de memoria, ubicarse, activar el contador de programa, establecer el espacio en la pila que le va a llevar, cuántos lugares, bueno, todo ese detalle que ya lo vamos a ver más adelante, que se hace todo eso en nanosegundos, ¿no? Pero es un trabajo. El hilo no lo hace, porque ya está dentro del esquema, ya lo conoce. Está cumpliendo una instrucción que le da el proceso mayor, o original o el padre, el proceso principal, lo mismo. En Windows el proceso principal, en Linux el padre. Entonces son más rápidos, ¿no? Bueno, y ahí está el ejemplo del procesador de texto que acababa de mencionar. Así que fíjense que hemos desarrollado tres conceptos modulares, serían, ¿no? Proceso, eh, sus estados y los hilos. El proceso como aquella acción del programa en ejecución.
ese momento en escena, digamos, del proceso, o de esa acción que está disparando ese programa en ejecución. El estado de ese proceso, que obviamente el sistema operativo le va a dar un espacio de tiempo para que se desarrolle, no es eterno, o sea, por eso nosotros como programadores necesitamos entender esto, necesitamos saber que eso ocurre, y que hay sistemas operativos que son bastante más exigentes que otros, entonces, como no tenemos idea de dónde va a caer, siempre tenemos que ser conscientes. Imagínense que si uno programa para aplicaciones web, donde un navegador, sea cual fuere el navegador, no importa cuál, sea, por ahí conocemos algunos más conocidos, pero hay muchísimos navegadores que tienen los teléfonos, incluso los teléfonos de otras dimensiones geográficas del planeta, que tienen sus propios navegadores, que no son los que conocemos, pero que sí funcionan interpretando código web, código de aplicaciones web. Eso sí es estándar. Entonces yo con más razón tengo que entender que lo estándar debe ser lo predominante para asegurarme que mi aplicación, mi programa, se va a desarrollar en cualquier ambiente. Y eso realmente es poderoso. ¿Por qué? Porque yo programo para que el programa sirva en mayor cantidad de escenas, escenarios o de ambientes. Este es técnico. Se llama ambiente a los entornos. Entornos Windows, entornos iOS, entornos Linux, entornos Unix, entornos Android, entornos Symbian, los antiguos que todavía existen, sistemas operativos de teléfonos. Entonces es necesario que el proceso ya sepa que va a ser fraccionado, algo que sea eminentemente chico, bueno, hay mucho que inicia y termina sin necesidad de que el sistema operativo los fraccione, los detenga, los bloquee, sería, y le dé espacio a otro y después, cuando quede listo, que le dé el espacio para que finalice o que continúe su desarrollo. Entonces los estados nos ayudan también a esa transición, para que el sistema operativo pueda ir dándole lugares de actuación, lugares de entrada en escenas, hasta que mueran, hasta que finalice. Y los hilos que no son más que otros procesos generados por un proceso principal o un proceso padre que ayudan a trabajar sobre un mismo espacio de memoria. Tienen esa ventaja de que son mucho más rápidos, ¿por qué? Porque ya hicieron todo, el proceso mayor hizo todo el esfuerzo de enervarse, hizo todo el esfuerzo de salir a la escena y ya está activo. Entonces, cuando tiene 5 o 6 actividades que realizar, manda 5 o 6 hilos, son 5 o 6 procesos, cada uno hace su trabajo velozmente y quizá ese proceso original no necesita ser bloqueado porque generó hilos. Entonces, en su aparición en escena, fue y vino y solucionó sus 5 actuaciones de forma rapidísima y el sistema operativo ni tuvo que pensar siquiera o considerar bloquearlo, porque no llegó ni al mínimo que tiene considerado el sistema operativo que tiene que vivir un proceso en ejecución. Eso todo se setea, eso todos los sistemas operativos vienen seteados en función de enormes configuraciones que ya tienen preestablecidas dependiendo de los ambientes donde se encuentren y de los entornos donde se desarrollan, donde se despiertan, se detectan y aplican los algoritmos que tienen que ver con esa administración de tiempo para que los procesos entren en acción. Bueno, ahí termina la idea del editor de texto, que un tercer hilo podría ser el encargado del autoguardado automático del archivo en edición. Creo que el ejemplito que le daba de hacer un texto en Word, editor de texto cualquiera, un blog de notas, y bueno, y haya 3 procesos, por ejemplo. Uno que tenga que ver con el tipeo, otro que tenga que ver con la memoria y un tercero que esté haciendo el autoguardado. Bueno, y se vuelve a aclarar, como para cerrar el tema, ¿no? De que no funcionaría tener procesos separados porque imagínense que sería más lento. Yo levanto 3 procesos separados, sería complicadísimo porque perdí el tiempo en despertar 3 procesos, cuando con uno era suficiente, y ya me ocupa el tiempo de reserva de memoria, de conteo de variables y demás para poder controlar cuando se detenga, si es que se tiene que detener, pero lo tiene que prever. Entonces no me sirve levantar 3 procesos. Chico, porque primero porque comparten la memoria y segundo por el tiempo que voy a demandar en poner en marcha ese proceso.
Imagínense si hay 25 actividades que realizar, voy a levantar 25 procesos. Es una locura. Levanto uno y 24 hilos. Entonces eso. Pero esto lo define el sistema operativo. Nosotros debemos entender solamente qué pasa. Aquí hay un pequeño ejemplo de la comunicación, o cómo sería una comunicación de procesos, en el caso de una reserva, ¿no? En línea, una reserva de tickets en línea. Y aparece el concepto de región crítica, que bueno, lo vamos a ir viendo también en próximas clases, porque la región crítica es donde el proceso ya se va quedando sin tiempo de escena, ¿no? Entonces tiene que realmente decidir, ¿sí? Y esa decisión hace que tenga que comenzar a guardar rápidamente todos los datos porque se tiene que detener, se tiene que bloquear. El sistema operativo ya le mandó el bloqueo, entonces tiene que actuar rápidamente y guardar toda la información. De lo contrario no sería consistente, no funcionaría esto, fuera de otra forma. Entonces, cuando un proceso sale de su región crítica, ahí es donde va a tener opción de dar espacio a otro. Bueno, un poco lo que ya habíamos hablado, pero con otras palabras, que lo vamos a ir también madurando en otras entregas, en otras clases, donde vamos a trabajar un poco más sobre esta parte de cómo se produce la comunicación entre los procesos. Y la planificación, vamos a presentar el tema solamente hoy, pero lo vamos a ir a la próxima clase. Eh, Esto es algo que realmente es un poco lo que le había advertido. O sea, los sistemas operativos, en función de grandes configuraciones, hacen lo que se denomina la planificación de procesos. O sea, lo que van a mandar al planificador lo realizan de acuerdo a distintos algoritmos que ya vienen preparados, ¿no? Es una forma de hacer competir a todos los procesos para que puedan acceder a la entrada del CPU, ¿no? Entonces siempre se produce como una competencia, ¿no? Entonces todo lo que está en el estado listo, a su vez tiene que competir para entrar, ¿no? Si hay un solo CPU disponible, bueno, obviamente el sistema operativo va a decidir quién va a ejecutarse a continuación. Y esa parte es lo que se llama planificación, planificador de proceso, que ya lo habíamos llamado, y hay un algoritmo que se utiliza, o varios incluso, para hacer esa selección. Estos algoritmos, que lo vamos a ver en otras clases, pero tienen distintas formas de ordenar los datos y distintas características para admitir la entrada de los procesos al CPU, tienen metas. Es decir, hay varios algoritmos, varias formas de planificar. Los sistemas operativos definen eso, cuál van a usar, de acuerdo a determinadas características o momentos, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta estas metas, de acuerdo al sistema operativo que se trate, ¿no? Entonces hay metas que son para todos los sistemas operativos, y que hay una meta general. Hay metas para sistema operativo de proceso por lotes, es decir, ahí están haciendo referencia o priorizan otro tipo de cosas. Van a ver qué van a priorizar. Realmente van a priorizar el tiempo, si van a priorizar la operatividad, si van a priorizar la velocidad de impresión, bueno, dependiendo del objetivo. Es decir, tenemos metas para todos en general y después, dependiendo de lo que quiere hacer, cuál es el resultado final que quiere lograrse con el sistema operativo, los grandes frameworks, por ejemplo, del proceso por lote, tienen metas específicas. Para los sistemas operativos que van a trabajar con mucha multimedia, obviamente tienen otras metas distintas, totalmente distintas. Y para los sistemas operativos llamados en tiempo real, es decir,
los robots estos que arman las autopartes, los automotores, no sé si han visto por ahí videos, las automotrices con brazos y robot, sueldan, bueno, colocan determinadas piezas, se engarzan, generan toda la composición de un automóvil prácticamente con robótica. Obviamente, esos sistemas tienen otra prioridad. Una de las prioridades es la precisión, porque tiene que ser exactamente la precisión y la precisión en cuanto a tiempo y espacio. Tiene que ser eminentemente preciso, o sea, no se negocia absolutamente nada en ese caso. Muy distinto de otros, de los multimedia, donde se priorizan otras cosas. Prioriza que la conexión esté buena, que la conexión se haya realizado, que la cadencia de la cantidad de información que está trayendo el canal donde está, bueno, sea estable. Bueno, hay un montón de otros elementos que nada que ver tienen que ver con lo que prioriza un sistema operativo en tiempo real. Totalmente distinto. Lo mismo lo de procesos por lote, nada que ver. Pero sí hay metas en general que más o menos podrán imaginar, que ya hemos mencionado en otras entregas, que tienen que ver con el equilibrio, es decir, el equilibrio de los recursos principalmente, para que no se produzcan inconsistencias o no se produzcan determinadas infracciones al uso de parte de un proceso donde se quede con toda la memoria, por ejemplo, o sea que no sería posible. Bueno, en ese caso, el planificador va a utilizar algoritmos específicos, ya vamos a ver en otras clases, para realizar todo este ordenamiento que tiene que hacer el sistema operativo a través de esos algoritmos para permitir el acceso al CPU de todos los procesos en estado líquido. Bien, con esto creo que estamos por hoy bastante ya completos en cuanto a conceptualizaciones, hemos hablado bastante ya de procesos y vieron que se va ampliando, se va generando ya un abanico ya más importante de temas que todo tienen que ver, porque obviamente todos van encastrando esa pieza que va echando un poco más de luz al tema, ¿no? Así que por hoy lo dejamos acá y en la próxima clase continuamos con todo esto de proceso y principalmente los algoritmos de planificación que van a ser realmente muy, pero muy interesantes.